Bueno, volvimos después de un mes más o menos. ¿Cuántos están contentos de que podemos volver a juntar? ¿Podemos estar juntos de nuevo o no? Vamos a orar. Cierren los ojos un segundo conmigo. Padre, gracias por la autoridad que tenemos en Jesucristo, Señor. Como oró Pablo en Efesios 1, te pedimos, Señor, nuestro Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de tu Hijo, Señor. Te pedimos ese espíritu de sabiduría, Señor. Nos presentamos en expectativa para entender aún más las riquezas de la herencia en los santos, Señor, para entender lo que hemos recibido en tu Hijo. Padre, nos entendemos aceptos en el amado, Señor. Gracias, Padre, por la palabra, porque es espíritu y es vida, Señor. Señor, que tu viento de gracia, Señor, corra entre nosotros esta mañana, Señor. Gracias porque reconocemos que no existe un nombre más alto que el de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, y que Él es la cabeza de la iglesia y que todo está debajo de sus pies, Señor. Señor, hoy venimos a recordar y a decir en nuestras vidas, Señor, a declarar dependencia total tuya, Señor. Y que Jesús es el Rey, Señor. Jesús es Rey de nuestra vida. Jesús es Señor de nuestra vida. Y Él es el todo en todo, Señor. En este espíritu, Señor, nos presentamos ante vos, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. La verdad es que hay muchos que no nos vemos hace más o menos un mes y medio. Muchos todavía están en sus casas enfermos, otros ya se recuperaron. Pero es tan importante entender que la unidad no ocurre juntándonos abajo del techo de Avenida Rivadavia 12.336. Eso no es la unidad. La unidad no es estar bajo el mismo techo, la unidad no es estar juntos físicamente. La unidad es estar en el mismo espíritu, la unidad es estar en el uno. Ningún comienzo, y la verdad que esta es la primera reunión del año que nos encontramos acá, básicamente presencial, la primera reunión del año que nos encontramos todos juntos en un mismo espíritu. Pero hay una verdad, es que ningún comienzo de año salvó a nadie jamás. Ningún discurso salvó a nadie, ninguna doctrina salvó a nadie. O sea, hay que saber que nosotros no tenemos la doctrina correcta, nosotros tenemos a la persona correcta. Pero hay una persona que tuvo el rostro de Dios y esa es la persona que salva. Jesús en hebreo significa uno que salva. Uno que salva. No dice la teología que salva, porque si la teología salvaría, la salvación sería insegura. Hay uno que salva. Es Cristo Jesús. Él es el único que salva. Dice la palabra, más a todos los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esta es una verdad que nos tiene que resonar en el corazón, en el espíritu, hoy de una manera tremenda. Porque la salvación entonces no es decir eso es verdad, tampoco es decir concuerdo mucho con lo que estás diciendo, y mucho menos es preguntarnos hasta dónde podemos llegar. La salvación es decirle sí a Jesús. Sí a Jesús, porque dice, más a todo lo que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todo lo que le recibieron. Entonces, no estamos acá pensando en una reunión como primera reunión del año y decir, mira, Dios, te pido que bendigas este año, que bendigas el año de la congregación, que bendigas el año del resumen que vamos a leer o de los PIM que vamos a hablar. Tampoco, mucho menos, estamos diciendo venimos a darle nuestras primicias, tampoco venimos a decir que bendiga nuestras casas, nuestras familias, nuestra economía. No, estamos diciéndole, nos entendemos incluido en tus planes. Nos entendemos incluidos en tu herencia. Nos entendemos incluidos en vos, porque vos sos el bendito y en vos están todas las bendiciones. Habitan todas las bendiciones.
Y cuando la palabra de Dios dice todas, no es como cuando tu esposa te dice nunca lavas los platos. O sea, sí, cada tanto lavo, pero es como una totalidad. Pero Dios sí, Dios no exagera. Dios está diciendo que en Él habitan todas las bendiciones espirituales. Jesús es nuestro plan. Pero esto es una realidad, hermanos, es que Jesús este 2022 no nos viene a visitar. Jesús viene con las valijas. Jesús no visita a nadie, Jesús hace morada en nosotros. Nosotros no podemos vivir como que Jesús viene a visitarnos todos los domingos, los miércoles o cuando nos acordamos de orar. No, Jesús vino con las valijas. Vino a hacer morada en nosotros, vino a hacerse una realidad. Jesús no nos hizo entrar en una congregación, Jesús nos hizo entrar en el reino eterno de Dios. Y algo que me resonaba en Año Nuevo es decir, lo que es los nuevos comienzos, ¿no? Porque nosotros sí estamos atados a un tiempo en el calendario, pero Dios es eterno y en Cristo es un 1 de enero constante, con expectativa, con una renovación, con un aire constante, porque Jesús siempre es un nuevo comienzo. Cada día lo nuevo no viene con los años, viene con la manifestación de la vida del Hijo en nosotros. Lo nuevo que cada uno está esperando viene con la manifestación del Hijo de Dios en nosotros. En permanecer en el uno. Hay una verdad que a mí me encanta y me emociona poder recordar de Jesús. Es que de su boca sigue resonando esto: vete y no peques más. Vete y no peques más. Esa es la gracia. Ese es el Espíritu hoy recordando las palabras de nuestro amado Señor. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Cada día es más dulce, ¿no? Y bueno, bienvenidos a la mesa del Padre versión 2022, porque siempre es lo mismo, la gracia no se oxida. No se oxida, pero ¿cómo tenemos acceso nosotros a esta vida en el Espíritu? Miren, Lucas 21, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, más esta, de su pobreza, echó todo sustento que tenía. Y es tan importante entender 2 cosas. Una, que era una mujer viuda. No tenía otro sustento. No tenía otro sustento. Esas personas tenían que ser, si su esposo fallecía, tenía que ser mantenido por sus hijos, y si no tenían sus hijos, empezaban a ser personas pobres, empezaban a mendigar en la calle, empezaban a hacer trabajos en los cuales no querían. Y empezaban a vivir en una pobreza total, más entendiendo el contexto de esa época. Pero muchos toman esta palabra para pedir ofrendas. Muchos hablan de esta palabra para entender la siembra y la cosecha económica. Pero esta persona echó mucho más que plata, echó mucho más que monedas. Dice la palabra, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esa persona se volvió a su casa y no tenía nada terrenal que la sostenga. Pero tenía al sustento espiritual eterno. Eterno. Entonces, todo el plan B que uno se puede guardar con una monedita, todo lo que vos decís, ok, yo me lo guardo por si Dios no lo hace. No, dice que echó todo su sustento. Y esta es una manera de arrancar la temporada de gracia, hermanos. Esta es la manera de inaugurar la vida en el Espíritu, eliminando los plan B. Todas esas cosas chiquitas, aunque te entren en la mano como una simple moneda, cosas chiquitas, como pequeños premios terrenales, pequeñas victorias, no solamente económicas o simplemente un título universitario,
victorias contra un hermano, victorias contra tu familia, que a costa de ganar pudiste derrumbar una amistad, una relación fraternal. Cosas que para nosotros nos parecen chiquitas y la metemos en el bolsillo, aunque sea algo chico, algo que está aferrado a nuestro corazón y sigue siendo lo que verdaderamente nos sostiene. Hay cosas que decimos, yo esto lo sé solucionar, entonces me lo guardo. Pero no hay plan B. No nos podemos tener un plan B, no podemos escondernos una moneda. Hay que tirar el plan B, hay que tirar las monedas a los pies de Cristo, hay que derramar nuestra vida a los pies de Cristo. En Juan 11 dice algo parecido, dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que esté aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Importante también es la manifestación de lo que entendemos en Dios, para que la gente que está al lado nuestro crea, para que vea que es un Dios real. Dice, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quiten las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Y, hermanos, la moneda que nosotros nos guardamos empieza a oler mal, Empieza a oler mal. Y hoy en día, muchos de nosotros nos podemos entender que estamos oliendo mal, que hay algo que está oliendo mal. Pero el hecho está en quitarse las vendas y no volver por el lugar donde vinimos. Esa moneda escondida empieza a oler mal. Pero la palabra encarnada está del otro lado de la puerta y empieza a tocar la puerta. Tantas situaciones ya se dan por perdidas. Hay situaciones que se dan por perdidas porque huelen mal. Jesús viene y dice, corre la piedra. Y vos decís, no, ya murió, huele mal. Ya está, pasó mucho tiempo. Tantas situaciones, tantas relaciones, tantas amistades se dan por perdidas porque huele mal, porque pasó mucho tiempo y tiene aspecto de muerte. La justicia humana puede llegar a decir que lo que huele mal merece un castigo. Pero esto no es lo que ocurre cuando es Jesús el que está del otro lado diciendo, ven fuera. Jesús está diciendo, ven fuera. ¿Y saben lo que nos dice a nosotros? Sáquenle las vendas. Él es el que da la vida. Sáquenle las vendas. Hay mucha de la gente que puede estar acá, en el salón, o muchos de los que están en vivo, en la transmisión, o gente que en algún futuro pueda llegar a ver este video, que el Espíritu Santo hoy les pueda revelar qué es lo que está oliendo mal. O qué personas vos la diste por muerta porque olía mal. ¿Qué pasó? ¿Qué vos podés llegar a creer? Que cuando Dios te está mostrando algo, decís, ya huele mal, ya pasó mucho tiempo. Pero repito, la justicia humana, moralista, dice, eso merece un castigo y está bien lo que le está pasando. Pero no es lo que ocurre en la gracia de Cristo. No es lo que ocurre cuando el que dice, ven fuera, es Dios. Jesús vino a este mundo y decía, vete y no peques más, tus pecados han sido perdonados. Él trajo la reconciliación de Dios con el mundo. Él es la imagen viva de lo que Dios vino a hacer. Él es Dios. Esa moneda empieza a oler mal.
Pero esa moneda escondida no solamente son cosas malas, también son intentos de ser cosas buenas, porque nosotros no debemos morir a las cosas malas nada más, debemos morir a nuestros intentos también de ser buenos, porque no somos nosotros los que vivimos, es Cristo quien vive en nosotros. Nosotros debemos obedecer y morir para que Cristo haga la obra, para que nosotros podamos disfrutar de su gracia, de su salvación, de su libertad. Es tan importante entender que no tenemos que ser persuadidos por una palabra, sino por una persona en el cual Él es la palabra, por el Espíritu vivo. Y la verdad es que yo estoy cansado de las costumbres evangélicas como iglesia. Porque nosotros debemos dejar que Dios sea visto y experimentado. Dios tiene que ser visto y experimentado. No es un dogma, no es un lema el cual nosotros seguimos, mucho menos, simplemente historia. Estamos acá porque hay un creador de todo. Hay un creador de los cielos, de las montañas, de los océanos, de los lagos, de los animales, de los seres humanos. Alguien en que todo habita en Él. Y que todo lo creado en Él, ¿saben qué contiene? Libertad, gloria, majestad, santidad, salvación, porque todo habita en Él. Y todo eso habita en Él. Nosotros habitamos en Él y disfrutamos y manifestamos la libertad, la gloria, la majestad, la santidad, la salvación. El gozo, la paz, la benignidad. Jesús, nacido en Belén a los 30 años, toma una posición en un ministerio donde Él no se presentaba como un profeta, no se presentaba como un maestro, no se presentaba como un evangelista, sino que Él decía, yo soy el camino. Yo soy su camino. Yo soy su verdad. Afirmaba que Él era el rostro de Dios. Él era el rostro de Dios. Él tenía la cara de Dios. Las huellas digitales de Dios. Yo soy Dios entre ustedes, dijo. Jesús se presentó como nuestra búsqueda, como nuestros apetitos. Jesús se presentó como nuestros deseos. La palabra lo expresa a Cristo desde antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento tuvo muchos nombres en los cuales se referían a Él, a lo que había de venir. Pero una de las tantas maneras que a mí me encanta es el deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Ageo 2:7 dice, miren lo que dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, daré paz en este lugar. Estás hablando de Cristo. Cuando Cristo viene empiezan a temblar. Y trajo paz. La gloria postrera fue mayor que la primera. El deseado de las naciones. San Agustín dijo algo. Dijo, tú Dios nos has hecho para ti. Y nuestros corazones no estarán tranquilos hasta que no descansen en ti. Fuimos creados para vos y no vamos a estar tranquilos hasta que no descansemos en vos. Porque nuestro corazón solo encastra en vos. Es un rompecabezas que solo encastra en vos. Por eso Él es el deseado de las naciones. Dios nos hizo para Él mismo. Y esta es la única explicación que nos satisface el corazón. Más allá de lo que pueda decir la razón humana o racional. Esta verdad nos satisface de que Dios nos hizo para Él. Creamos o no, sintamos o no, tenemos depositado en nosotros ese deseo por Él. En nuestros labios, en nuestra mente, hay algo dentro nuestro que grita por algo más constantemente. Lo podemos ver en la gente que es adicta al trabajo, la gente que es adicta a una actividad, adicta a las drogas, gente que permanentemente tiene el mundo entero pero se siente vacío.
entonces empiezan a aparecer. O sea, hay algo más. Nosotros vivimos por algo más que reputación, vivimos por algo que es mucho más que la plata, mucho más que un lugar en este universo, mucho más que la fama, mucho más que el poder. Y cuando de repente tocamos ese vacío, saltan los por qué vivimos, por qué pasan estas cosas, se generan doctrinas nuevas, se generan filosofías nuevas. Pero Jesús dijo algo: la vida es que te conozcan a ti. La vida es que te conozcan a ti. Es amarte sobre todas las cosas, Padre. Es amar al prójimo como a ti mismo. Fue depositado en nosotros un deseo. Vino lo que el universo, la creación entera deseaba. Vino hecho una persona. El deseado de las naciones vino y hubo paz. Nos depositó paz. A mí me encanta que los leprosos en Lucas 17:11, no la voy a leer toda, pero que eran 10 leprosos y cuando después vuelve uno solo, pero ese no es el enfoque que le quiero dar a esto. En el versículo 14 dice: cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dios tiene que ser visto y tiene que ser manifestado. Mientras iban. Creo que fue en el último de los vivos que hicimos, dimos un ejemplo de que una vez nos había pasado que estábamos comiendo en un restaurante y vino el mozo así medio tembleque y nos dice: miren, ya la cuenta la pagó una persona. ¿Cómo? Sí, ya lo pagó una persona. No tienen que pagar nada. Y el mozo se fue y nos quedamos, nos mirábamos, ¿viste? Y buscábamos ver quién es, ¿viste? Había alguien así como... Y de repente decíamos: ¿y qué hacemos? ¿Nos levantamos? ¿No nos levantamos? De repente capaz nos levantamos y el otro mozo nos mete un tacle. Pero esa es la gracia. Teníamos una deuda delante nuestro, por algo que nosotros habíamos hecho, por algo que nosotros habíamos consumido. Nosotros habíamos comido en el Edén. Había una paga. Y de repente viene alguien, se presenta una persona y te dice: todo fue pago. Hay dos opciones: o seguimos analizando toda nuestra vida si realmente fue pago, si nos está haciendo un chiste, si nos están probando nuestra honestidad, si esto o lo otro, o realmente nos levantamos de la mesa y nos vamos entendiendo que fue pago, creyendo que fue pago. Esa es la fe. Por eso dice: mira, si estás esperando vos para mejorarte, dice la palabra que mientras iban, fueron limpiados. Hay que levantarse de la mesa y Dios empieza a formar a Cristo en nosotros. Vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Jesús empieza a decirle a todos: me voy a morir. Empieza a anticipar su muerte y la gente decía: ¿cómo Dios va a morir? Él dice que es Dios y Dios va a morir. Dice: moriré y seré levantado entre ustedes y todos serán atraídos a mí. Ya que todos estábamos exentos de la presencia de Dios, Dios vino en el cuerpo de Jesús, no cometió pecado y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No estamos hablando de un mito, no estamos hablando de una leyenda, pero hay más prueba de que Cristo vivió que San Martín haya cruzado los Andes. Acá está lleno de personas que dicen y rectifican que Cristo cambió su vida. Hay millones y millones y millones de personas que decimos que esa persona que nació hace 2000 años cambió nuestra vida. Le demostraré a la humanidad que soy Dios en la carne. Y lo haré levantándome entre los muertos. Todos serán atraídos a mí. Él se levantó al tercer día. Y hoy podemos confirmar que Él es el Dios hecho carne. Él es el Hijo de Dios. Así que nos quedamos con Jesús y rechazamos cualquier tipo de costumbre que nos pueda atar a este mundo. Pero esto, ¿a dónde quiero ir? Lucas
1:5. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Y hay varios puntos. Zacarías es miembro de un grupo sacerdotal. Y eso habla de una persona de un linaje específico. Aunque había muchos sacerdotes, eran justos delante de Dios. Pero ellos no tenían hijos siendo ancianos. Y no tener hijos ponía en duda de ser justos delante de Dios. En esa época, tener hijos era una muestra del favor de Dios. Y ellos no tenían hijos. Entonces dice en el versículo 8, un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como un sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. O sea, le tocó suerte, ganó un sorteo, básicamente, ¿no? Para hacer lo que soñó toda su vida, pero todos entendemos que no fue un sorteo, fue el propósito de Dios. Entonces, le toca a Zacarías, siendo un anciano, le toca algo por lo cual él se preparó toda la vida. Y ese día ocurrió. Y Zacarías habrá pensado, esto es tremendo, es lo más grande que Dios hizo por mí. Dios respondió a mis oraciones, es lo que él se había preparado para toda su vida como sacerdote. Dice, Dios respondió a mis oraciones, Dios vio mis esfuerzos. Pero ahora vamos a ver que no tenía nada que ver con esto. Pero hay un tema muy lindo, es que cuando nosotros creemos que lo mejor de Dios viene en algo terrenal, nos estamos equivocando, aunque eso sea bueno. En el versículo 11 dice, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Estamos hablando de Juan el Bautista. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y escuchen esto, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. De repente aparece un ángel, dice, Dios escuchó tu oración, no es el incienso. Dice que Zacarías en ese momento estaba orando por su pueblo, pero el ángel le profetiza que iban a tener un hijo. Iba a ser Juan el Bautista. Juan el Bautista es una persona sumamente importante, siendo el primero en ser lleno del Espíritu, aún antes de nacer en el vientre de su madre. Pero más aún, es el hombre que preparó los corazones del pueblo para cuando venía Jesús. Va a preparar los corazones. Dice, va a apuntar los corazones hacia Dios. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Todo lo que proviene de Dios cumple el mismo propósito. Todo lo que proviene de Dios. Este es nuestro filtro para entender qué es lo que proviene de Dios. ¿Saben qué es? Apuntar a Cristo. Es preparar los corazones para recibir a Cristo. Es preparar los corazones del pueblo para Cristo. Es para recibirlo a Él, para darlo a conocer a Él, es para tenerlo a Él, es prepararse para todo el tiempo apuntar a Él. Dios dice que cuando Jesús se presenta hace milagros y señales. Los milagros son hechos puntuales. Hechos puntuales en los cuales Dios demostraba que es todopoderoso, su sobrenaturalidad. Pero las señales
tienen un significado detrás. Las señales tienen significado detrás. Jesús camina con Pedro sobre el agua y el significado es lo mismo que le estaba diciendo a Zacarías, apuntar a Cristo. ¿Saben qué? Todas las señales apuntan al señorío de Cristo. Cuando Pedro caminaba sobre el agua y Jesús caminaba sobre el agua, Jesús está sobre encima de toda creación. Es el Señor de toda creación. Jesús resucita a Lázaro, como vimos antes. Jesús es Señor sobre la muerte. Todo lo que ocurre en nuestra vida habla del señorío de Cristo en nosotros. Todos los santos que estamos en herencia en Él. Todo lo que ocurre apunta a Cristo y al señorío de Cristo en nuestra vida. Son señales. Todo tiene el mismo significado, que es el señorío de Cristo en nosotros en distintas áreas. Pero miren lo que le pregunta a Zacarías, que es la pregunta que le podríamos haber hecho todos nosotros, ¿no? ¿Cómo podré estar seguro de esto? Yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y se le presenta a Gabriel. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no me creíste, como no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. Lo dejó mudo. Dice, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Y lo deja mudo. Y esto es gracia, esto es misericordia. El propósito de Dios se cumplió de todas maneras. Zacarías no tuvo que pronunciar ni una sola palabra. Pero vio la palabra de Dios cumplirse, hermanos. Se tuvo que quedar en silencio para ver las maravillas de Dios. Dice que mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba su demora. Claro, el tipo, imaginen todo lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Dice, ¿dónde estará Zacarías? Dice, cuando por fin salió, no podía hablarles, claro, salió mudo. A lo Chaplin, ¿no? Dice, no les podía hablar, así que se dieron cuenta de que allí habían tenido una visión. Y él se comunicaba por señas, porque seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa queda encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es la obra del Señor. Esto es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. La vergüenza se basa es cuando viene el Hijo. El fruto es el Hijo. Cada dádiva de Dios tiene el mismo objetivo. Ellos necesitaban ese proceso y nosotros necesitamos ese proceso para encontrar nuestro deleite en Él. No para que nosotros lo encontremos en la dádiva, sino en Él. Dios dice que deja mudo a Zacarías, lo deja sin palabras y tal vez es también lo que muchos hoy pueden sentir. Es la misma pregunta. ¿Y yo cómo estoy tan seguro? Entonces, muchos pueden preguntarse lo mismo, ¿cómo puedo estar tan seguro? O estoy viviendo en el famoso desierto y yo ya estoy terminando. Estamos en el famoso desierto en el cual decimos no escuchamos o no sentimos a Dios. En el que ya huele mal. ¿No? O sea, empezamos a sentir que algo está oliendo mal. Ellos les pesaba no tener un hijo. No entenderse, escuchen, es mucho más que no tener un hijo. Es no entenderse en el favor de Dios. Ellos creían que había un favor de Dios que no estaba obrando en ellos. Ellos creían que había algo de todo el amor de Dios que con ellos no funcionaba. Y eso es algo que nos puede ocurrir a muchos de nosotros. Entendemos que Jesús pelea en otras batallas, que hay que morir, que hay que estar sentados a la mesa, que Él hace todo. Pero hay algo que nosotros sentimos. Que entendemos que esa gracia, que esa herencia no está activa en nosotros. Que no es funcional para nuestra vida. Y que porque hay algo que hicimos nosotros,
todavía Dios sigue medio ofendido. Hay algo que huele mal. Aún me fijo en los bolsillos a ver si tengo una monedita más guardada. O seguimos creyendo que nuestro deseo debe desembocar en otro lugar en el cual no es Dios. Y eso da aún más hambre y trae aún más dudas. Y ese silencio nos desespera, nos desespera, nos desespera. Y empiezan las preguntas aún más profundas. ¿Dónde está Dios? ¿Cuándo responde Dios? Dios, dice Hebreos 1, de que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Punto. Nos habló mediante su Hijo. Pero no solamente esto. Miren. A su Hijo, lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Cuántas cosas? ¿La mayoría? No, todas las cosas con su mano, con su palabra poderosa. Ya no hace falta, hermanos, formular más palabras. Si te quedaste mudo y ya no sabes qué decir, gloria a Dios, esto se llama misericordia. Bienvenidos a la gracia. Porque la palabra ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro espíritu, en la historia de nuestro espíritu, en nuestro ADN, en nuestra sangre. Él sostiene todo con su palabra poderosa, todo es sostenido en su Hijo. Dios habló en Jesús más fuerte que nunca. Y habló una vez y para siempre. Existen los desiertos en los cuales Dios no habla. Yo cuando empecé a entender la sustitución, hubo algo que entendí que me cambió la vida. Es que Jesús nos sustituyó en todo. Dice Isaías que Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y que Él vivió todo lo que nosotros teníamos que haber vivido. Y miren lo que dice Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa cruz, el dolor más fuerte que sufrió fue el silencio de Dios, el abandono del Padre. Y eso lo pasó por mí, por vos, por vos, por vos, por vos, por vos. Nos sustituyó en el abandono, en el silencio. Ya no hay más silencio. En eso Cristo también nos suplantó. A mí me encanta entender esto porque somos aceptos en el amado. Gozamos de esa riqueza. Gozamos de esa riqueza. La Biblia comienza con la sangre de Abel clamando desde la tierra, pero termina en el Apocalipsis con Dios enjuagando cada lágrima. Jesús en la última cena dice esto: hagan esto en memoria de mí, parte el pan, sirve el vino. Hagan esto en memoria de mí. Él no estaba hablando de un ritual que se tiene que hacer solamente una vez al mes en las congregaciones, sino de compartirlo a Él entre nosotros, el recordar el nuevo pacto. Para vivir como Él vivió, hay que andar como Él anduvo, o servir en la mesa de los más pequeños. Él ha elegido el camino descendente. Jesús entró a Jerusalén montado en un burro y no en un caballo. Jesús entró acompañado de niños y no de soldados. Jesús llorando entró, humilde, y muere desnudo, sangrando, sediento y solo. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué? Ábranse al ministerio de la resurrección para liberación de nosotros y de otros. Cuerpos rotos, sangres derramadas, tomar nuestra cruz en memoria de Él.
hagan esto en memoria de mí, sean los más pequeños. Hagan esto en memoria de mí, prediquen a los pobres porque ellos no tienen cómo devolvérselo. Hagan esto en memoria de mí, perdonen al que no lo merece. Hagan esto en memoria de mí, abracen la voluntad del Padre por sobre todas las cosas. Hagan esto en memoria de mí, no se guarden monedas. Hagan esto en memoria de mí, sáquenle las vendas a quien huele mal. Hagan esto en memoria de mí, tomen su cruz, partan su cuerpo por cada hermano. Partan su cuerpo, derramen su sangre, tomen su cruz. Hagan esto en memoria de mí. Porque eso es recordar el nuevo pacto, eso es recordar las nuevas herencias. Y Zacarías le dijo, ¿y cómo creo? ¿Cómo creo? Y saben que hay una persona que le hizo la misma pregunta, que es Abraham. En Génesis 15:8. Dice así: pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y el Señor le respondió, tráeme una ternera y una cabra y un carnero y todos ellos de 3 años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra. Pero las aves no las partió y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Dice, pero al anochecer, Abraham cayó en sueño, se desvaneció y lo envolvió una oscuridad aterradora. Como le pasó a Zacarías, ¡pum!, se quedó mudo. Cuando estudias el contexto sociocultural de la época, eso eran contratos. Por ejemplo, yo tenía hacía un negocio con alguien, agarraban los animales, los partían al medio y pasaban por medio de esos animales con una antorcha, partidos a la mitad, y decían, si vos no cumplís la parte del trato, que a vos te pase lo que le pasó a este animal. Entonces después pasaba el otro con la antorcha y decía, bueno, si vos no cumplís con la parte de tu contrato, que a vos te pase lo que le pasó a este animal. Pero de repente Abraham, ¡boom!, se desvaneció. Se desvaneció. Abraham le pregunta, ¿cómo voy a saber que vas a cumplir? Dice, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham y dijo, yo he entregado estas tierras a tus descendientes. Escuchen, Abraham nunca pasó por el medio de los animales. Como Zacarías no dijo ni una sola palabra. Y eso nos representa a Cristo. Nosotros vivimos en la revelación de Jesucristo. Cristo tomó nuestro lugar porque nosotros no podíamos cumplir la parte del trato. De repente Abraham se despierta de un sueño y ve que el que estaba pasando 2 veces era Dios, porque Abraham nunca lo iba a poder cumplir. Había otro entre las llamas, había otro entre el fuego, entre los animales partidos, había otro que sí iba a cumplir la promesa. Él cumple la parte de su contrato. Si quieren poner de pie, había otra persona que sí estaba cumpliendo la parte del trato. Así que si hoy uno de nosotros siente que la misma pregunta es recurrente, ¿y cómo sé? ¿Cómo me levanto de la mesa? ¿Cómo pelea Jesús mis batallas? ¿Cómo lo hago? Primero hay que comunicar verdad entre nosotros, hermano. Hay que sacarnos las vendas entre nosotros. Debemos comunicar verdad. Somos el cuerpo de Cristo.
Somos el cuerpo de Cristo. Comunicamos espíritu y vida. Vida. Jesús es el que está diciendo del otro lado, ven fuera. Ven fuera. Pero hoy el Espíritu nos debe mostrar a Dios pasando entre las dos partes de los animales, cumpliendo las dos partes del trato. Miren, Efesios 1:4, según nos escogió en Él. ¿Dónde? En Cristo. Él nos escogió en Él, nos eligió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Yo conocí una historia de un matrimonio de Rumania que no podían tener hijos, como Zacarías y Elizabeth. Y ellos estaban muy consternados porque ellos tenían mucho dinero, tenían muchas facilidades, pero nunca podían tener un hijo, les costaba mucho adoptar. Las personas que pasaron por ese proceso saben lo difícil que es adoptar, más que nada acá en Argentina. Y dice que de repente les llegó un email de que había un orfanatorio en Rumania que estaban dando niños con facilidad de adopción, que era un país fácil. Entonces ellos agarran todos sus ahorros, se van a Europa y cuando llegan al lugar ven que el lugar estaba totalmente destruido, las paredes caídas abajo, los nenes flacos con la ropa rota, muchos chicos enfermos por el frío, por el hambre. Pero cuando entran, ven sentada en una silla a una nenita de 2 años con un problema cerebrovascular, el cual había afectado en sus piernas, en la motricidad de sus manos, en su habla, que tenía muy poca, ¿cómo se dice?, proyección de vida. Y dice que el padre y la madre cuando entran la ven y dicen, es ella. Es ella. Y dice que no sé cómo se dice, el director del hogar le decía, no, miren, hay muchos chicos, ustedes viajaron desde muy lejos, llévense a otros chicos. Esta chica les va a complicar la vida, no va a vivir mucho tiempo, al mismo tiempo tiene muchas enfermedades, genera muchos gastos. Esta nena, ustedes no van a poder tener una vida normal, no se van a poder ir de vacaciones, no van a poder hacer esto, no van a poder hacer el otro. No les conviene, llévense a un niño que sí pueda disfrutar de eso. Y los padres dijeron, no, ella tiene nuestro corazón. Y se la llevaron. Dice la palabra en Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo, sabiendo que nosotros íbamos a caer en el Edén, sabiendo que nosotros éramos naturaleza caída, que nosotros amábamos más las tinieblas que la luz. Pero Dios en su eterna misericordia, en su eterna bondad, en Cristo, nos eligió. Quiero despedir a toda la gente que está en YouTube. Les mandamos un abrazo grande, nos vemos el domingo que viene. Chao, chao.